Exacto. Sí. Le tenemos a Hugo Pereira. Hugo Pereira es yo diría que es un colega todavía, pero que lo conocimos como cronista, como periodista de Canal 9. Pero digamos, él Ah, Hugo Pereira, forjó sí, su sí. propio camino de formación terciaria, abogado, investigador, y se dedicó sobre todo a investigar el tema de la cuestión campesina y tuvo como epicentro su zona de origen, que es Concepción San Pedro. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Luis, y a la audiencia. Un gusto estar nuevamente en contacto contigo, Quique. Hugo, ¿qué pondrías en esta mesa ahora que la Cámara Mayor del Congreso está discutiendo modificaciones del Código Penal para tratar de frenar lo que ellos consideran una ola de invasiones articulada por profesionales de la invasión de tierra? Me impresionó muchísimo hace menos de una hora escucharla a la senadora del partido Patria Querida, Georgia Arrua, aludiendo a los dichos de colegas suyos que expresaban que expresaban posiciones en oposición, y decía: dicen que esta no es la solución del problema, y al mismo tiempo dicen que las cárceles se van a llenar de presos. Entonces, ¿por qué dicen que esta no va a ser la solución del problema? Es decir, al menos para Georgia Arrua, la solución del problema es meter preso a todo aquel que pida un pedazo de tierra. Hay una profundización, Quique, de la intolerancia en las instituciones del Estado, y principalmente en este tema absolutamente irresuelto, que es el problema de la tierra. Lo padece el pueblo paraguayo poco después, desde la finalización de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, en que los gobiernos de posguerra se encargan de entregar las tierras públicas del Paraguay, que hasta el gobierno de los López el 80% de las tierras, más del 80% de las tierras pertenecía al Estado paraguayo, ¿no? Se entregan eso al capital extranjero, y además en base a argumentos que, como dice Carlos Pastor, el autor de la clásica obra La lucha por la tierra en el Paraguay, convirtiendo discursivamente al campesino como un sujeto completamente inviable, y por supuesto también su modelo de desarrollo inviable. Esto que pasa hoy es la continuidad justamente de todo ese proceso que viene desde ese tiempo, y en donde, pese a que se tiene una sobreacumulación de tierras en muy pocas manos en nuestro país, y una gran masa de población que no tiene acceso a ella, se profundiza la intolerancia hacia aquellos sectores que reclaman el legítimo derecho a vivir en su propio territorio. El índice de Gini en Paraguay, a partir de los datos del Censo Agropecuario en 2008, porque es el último que tenemos, llega casi al 1. Eso significa casi el nivel de la desigualdad perfecta. Y en lugares como, por ejemplo, de donde yo soy originario, en el departamento de Concepción, es terrible. Es más, el 90% de las tierras, 563 personas en el 2008, eran dueñas de más de 1.400.000 hectáreas. Todo el departamento de Concepción. Perdón, De Concepción, que es... ¿repetís el dato, Hugo, por favor? ¿Cómo no? En Paraguay, el índice de Gini, de acuerdo a los datos del Censo Agropecuario, llega casi al 1, que es el escenario de la desigualdad perfecta. Y esto, cuando uno comienza a ver lugares del Paraguay en donde el conflicto por la tierra es todavía mucho más intenso, y hay un proceso de criminalización sumamente agudo, como en Concepción, por ejemplo, poco más de 500 personas, 563 personas, no tengo muy exactamente en este momento, pero te puedo ver y pasar los datos después, tienen en su poder más de 500 personas en un departamento que tiene más de 200.000 habitantes y unos 17.000 propietarios de tierra. Tenía en todo el 2008, solo poco más de 500 personas eran dueñas de más de 1.400.000 hectáreas. Y todo el departamento de Concepción tiene poco más de 1.800.000 hectáreas. El departamento de Concepción es el segundo departamento más extenso de la región oriental de Paraguay. No es extraño que por eso al campesino hay que convertirlo en delincuente, en guerrillero, en criminal,
para que las fuerzas de tarea conjuntas, cuyos efectivos custodian las instancias que existen en ese territorio, defiendan la propiedad privada de unos pocos, en un lugar en donde la inversión extranjera goza de muy buena salud y está avanzando de manera espectacular en los últimos tiempos, en un momento que evidentemente hay una situación económica complicada, pero al capital internacional, en un lugar donde todo el mundo dice que la inversión corre, está fluyendo hacia allí de manera absolutamente importante. Hugo, a ver un poquito, este tema de las tierras, recién Quique daba este ejemplo de Jael y que en algún momento habló de que Paraguay es un país de 2 pisos prácticamente por la cantidad de tierras que hay. De títulos. De títulos, ¿verdad? No de tierras, de títulos. Hay un problema que siempre se presentó, que es, otorgamos tierra a los campesinos y se le deja de lado, ¿verdad? O sea, es decir, parece que el problema del campesino es tierra nomás, según la concepción de la problemática. O sea, tomando un ejemplo del absurdo, Luis, es como si fuera que el campesino, en vez de decir quiero tierra, dice hay potasio cocherá, y resulta que no sabe manejar el auto. Y claro, y después no tiene plata para combustible tampoco, ¿verdad? No le dan asistencia. Sí. Entonces no hay una asistencia integral hoy en día. Por eso creo que también mucha migración hubo del campo hacia la ciudad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que iban a hacer ahí? Tenían tierra, pero no tenían acceso al crédito, no tenían esto ni aquello, entonces tuvieron que vender todo lo que tenían para tratar de buscar mejores horizontes. El problema, todo pasa por la institución, por las instituciones, ¿crees, Hugo? O sea, son instituciones demasiado débiles o vulnerables a la corrupción, por eso tenemos esta realidad. Yo creo, en primer lugar, el tema de la corrupción es importante ponerlo en perspectiva. Muchas veces en Paraguay se habla del tema de corrupción como una división entre buenos y malos, desde un punto de vista exclusivamente moralista. En realidad, el Estado paraguayo está, digamos, capturado por una élite política que responde a sectores económicos sumamente poderosos. Basta ver quienes conforman las juntas de instituciones como el INDER, por ejemplo, quienes están sentados allí, ¿verdad? ¿Qué instituciones están representadas en esos lugares? Para entender por qué la situación de la tierra en Paraguay sigue siendo la que es en la actualidad. Claro lo que estás señalando en relación a lo que tiene que ver con el hecho de que el Estado en algunos momentos dio tierras al campesinado y el campesinado tuvo que volver a salir de esas tierras por la falta de condiciones. Y hay que ver lo que pasó hacia el este paraguayo en los 60, cuando se entrega tierra a familias campesinas, que según algunos historiadores era más con el objetivo de la dictadura esclavista de evitar, digamos, que la revolución cubana que acababa de triunfar contagie de entusiasmo al campesinado y de alguna manera se pudiera replicar ese tipo de cuestiones. Claro que eso no se dio y no se va a dar por una serie de factores. Al campesinado se le dio solamente tierra y muy distinta fue la situación de aquellos extranjeros que llegaron hasta ese lugar, que tenían créditos del mismo Banco Nacional de Fomento, que tuvieron todo el apoyo. Por supuesto, es como colocar a 2 jugadores, uno bien alimentado, entrenado, con buenos músculos, y otro descalzo, débil, desnutrido. Indudablemente va a ganar la carrera el que tiene mejores condiciones, mejores posibilidades, y eso explica por qué el campesino que se instaló hacia el este paraguayo, en muchos de los casos tuvo que retornar nuevamente, y son los factores que no se tienen en cuenta a la hora de hablar del éxito de cierto sector dedicado a la agricultura empresarial, y el supuesto fracaso de la agricultura campesina, ¿no? Las instituciones del Estado paraguayo responden a un modelo y históricamente han tenido una actitud muy contraria al campesinado. Hay incluso un episodio muy interesante en Paraguay que se da en el año 1958, cuando se hace un seminario, el primer seminario sobre la reforma agraria, y en donde no estuvieron, por ejemplo, los representantes del campesinado, ni sus representantes legales, y en ese momento los juicios de valor que se hacían sobre el campesinado eran terribles, ¿no? O sea, siempre ha existido un desprecio de la élite paraguaya, que es la que tiene tomada el Estado paraguayo,
hacia el campesinado, y se puede explicar por esa razón. Yo creo que no es solamente una cuestión, digamos, de corrupción desde el punto de vista moral, sino la apuesta a un modelo de desarrollo por parte de un Estado tomado por una élite que tiene un gran desprecio hacia el campesinado. Pero vos sabés que Quique y Hugo, precisamente, ya hasta que estabas hablando del concepto del campesino que se tiene muchas veces, de haragán, de sinvergüenza, delincuente, ¿verdad? Todo lo que uno le quiera poner. Pero, ¿sabes por qué creo? Es pobre porque quiere. Y eso, a eso iba. ¿Sabes por qué creo que se hace esa comparación, Quique y Hugo? Por los modelos de producción que vinieron con los menonitas o con los brasileños que supuestamente te trabajan todos los días, producen todos los días, cosa que si le das al paraguayo un pedazo de tierra no va a hacer, te dicen. O sea, Totalmente. Y tuvo ese sector y otros parecidos tuvieron un trato preferencial, ¿no? No quiero que se malinterprete, yo no tengo ninguna posición xenofóbica hacia ningún sector, al contrario, pero hay ciertos sectores de la población paraguaya o que se incorporaron a la población paraguaya que tuvieron un trato completamente diferencial. ¿Cuál es la razón por la cual el Estado paraguayo, por ejemplo, no otorgó tierra y mejores condiciones para que desarrollen una vida digna las familias campesinas, y sí otorgó tierras y condiciones sumamente favorables a otros sectores que se incorporaron a la población paraguaya y que por supuesto hoy en día les va bastante bien? Claro, porque además Hugo, además de los ejemplos grandes como la migración menonita, que es del primer tercio del siglo XX, también hay otras migraciones significativas, las colonizaciones de los japoneses también, que vinieron dentro de ciertas condiciones como para poder desarrollar su trabajo, y que son ejemplos de desarrollo. Ahora, Hugo, casi no hay problema del Paraguay que no esté sobrediagnosticado. Hoy Coapaite, vamos a hablar del transporte público. La chipera tiene el diagnóstico perfecto de todo, de por qué esto es así, por qué esto no funciona. Y con ese acervo analítico que tenemos, no hemos encontrado la fórmula para poder solucionar los problemas. Lo mismo pasa con el acceso a la tierra. Ya sabemos que hay una excesiva concentración de tierras en manos de pocas personas y que muchas de esas tierras no tienen un origen legal. Por el otro lado, tenemos el problema de que muchos beneficiarios de la reforma agraria no han dado un uso honesto y reglamentario de las tierras que han recibido. Ambas cosas ya sabemos. ¿Cómo es que no encontramos un principio de solución teniendo todos los elementos analizados, Hugo? Yo creo porque no existe la intención de hacerlo, Quique. Se sabe perfectamente cuál es el problema y se sabe lo que debe hacerse si es que existe realmente voluntad política para hacer eso. El problema es que eso nunca existió en el Paraguay, por lo que estaba señalando. Históricamente el Paraguay tuvo una apuesta contraria completamente al campesinado paraguayo y prácticamente todas sus acciones han estado dirigidas, más allá de que existen ciertos programas para la agricultura familiar campesina, para el sector rural, sin embargo siempre ha estado, sus acciones han hecho que en realidad el campesinado tenga que abandonar esas tierras porque no es absolutamente viable. Yo creo que no hay ninguna intención en ese sentido. Tomo el caso, por ejemplo, de Marinacue, en donde más del 60% que están teniendo allí, más del 70% de las tierras están en manos de brasileños. Allí el paraguayo es el extranjero. Cuando se produjo una lucha, Hugo, perdón, pasó lo que pasó. Hugo, te quiero interrumpir en ese punto. ¿El brasiguayo es una romantización de la colonización paraguaya, de tierras paraguayas por parte de brasileños, o es una amalgama genuina que hay que respetar? A ver, que yo creo, cuando hablamos de esto, por eso yo aclaraba recién que yo no tengo ninguna posición xenofóbica, ¿no? De la misma manera en que este modelo de desarrollo expansivo y excluyente avanza sobre el territorio paraguayo, también avanza sobre el campesinado del Brasil. También en Brasil, en zonas como Mato Grosso y otros estados brasileños,
hay una extranjerización sumamente importante. Lo que está migrando desde el Brasil no es necesariamente una población, sino que está migrando un modelo de desarrollo que produce en Paraguay los mismos impactos que produce en zonas como Mato Grosso, que es la segunda zona más violenta del Brasil, y que tiene también toda esta cuestión de criminalización y represión a la población y persecución por parte de actores armados que están al servicio de los grandes latifundistas. En realidad somos Paraguay, el campo paraguayo y el campo brasileño son víctimas de un mismo modelo de desarrollo. Ese sería mi concepto en relación a este tema. Luis, ¿algo más? Nada más, muy claro. Querido Hugo, muchísimas gracias. Es siempre muy útil, muy nutritivo hablar contigo de estos temas que forman parte de tu campo de investigación como cientista social. Un abrazo, muchísimas gracias. Un honor siempre hablar contigo, un gusto, Quique, Luis, y mi respeto a la audiencia en la radio. Hugo Pereira Cardoso, periodista, comunicador, abogado, investigador del CONACYT.